Hola, ¿qué tal? En el día de hoy estaremos dando un pequeño resumen del sentido de la educación inicial. Mi nombre es Pedro Julio Caré Peñate, estoy en el primer semestre de formación complementaria en la Escuela Normal Superior La Cija Iriarte de Sagún, Córdoba. El sentido de la educación inicial. El sentido de la educación inicial está vinculado a la respuesta formativa que en cada momento cultural se da a la condición humana individual, social, histórica y de especie. Esto quiere decir que no en todos lados se da la misma educación, es decir, estas estructuras cambian debido en el lugar en que se esté ejecutando la educación. Ahora daremos un pequeño recorrido por la historia de la educación de la primera infancia. Bueno, como todos sabemos, hace un siglo o dos siglos la educación no era la misma, es decir, que la que se está llevando a cabo ahora mismo es una educación más estructurada, incluso hasta se puede decir que de un poco es mayor accesible. Eso antes era un poco más difícil, en cambio que esto ha cambiado su estructuración y se ha llevado a cabo de de un diferente método. De asistir a educar. La educación en un niño de 0 a 6 años de edad ha tenido cambio y para mostrar esto es fundamental remontarse a la época que la atención de la primera infancia era dominante asistencial, pues para luego conocerse los sucesos que dieron paso a un mayor énfasis pedagógico, así como reconocer las tendencias que han emergido y que la han caracterizado. Los primeros momentos. Bueno, en el primer momento encontramos a los hospicios, asilos y orígenes de los jardines infantiles. Es decir, esto surge porque hace tiempo atrás había muchos niños que dejaban abandonados, había muchas familias que no tenían tiempo por su situación económica de educar a sus hijos. Entonces aquí es donde se crean los hospicios, asilos y orígenes de los jardines infantiles, ya que entonces comenzaron a crear instituciones en donde se llevaban a los niños o se recogían de donde los dejaban abandonados para así enseñarles los conocimientos básicos que debe crear un niño a su corta edad. Bueno, en este segundo momento ocurre la expansión y el desarrollo de la educación preescolar. Es decir, aquí las instituciones mencionadas anteriormente se vuelven un poco, o sea, comienzan a extenderse, a ser más valoradas y también se desarrolla la educación preescolar. En la educación preescolar, más que todo, eran los donde estaban los niños en esa época que eran de mejor estrato social, por así decirlo, o sea, tenían una mejor economía y en las instituciones eran donde estaban los niños de bajos recursos. En el tercer momento es la construcción del concepto de la educación inicial, es decir, la importancia de la educación de la primera infancia tiene una revitalización significativa en las últimas 2 décadas. Por ello se hace necesario hacer una revisión de las políticas y avances técnicos a nivel mundial, regional y nacional que han configurado un marco fundamental para construir el concepto de educación inicial en el país. La educación inicial. Puede afirmarse que este concepto reciente en el país tiende a generalizar en la sociedad. El momento actual se caracteriza por contar con un escenario favorable que convoca a los diferentes actores sociales a una nueva actitud y sensibilidad respecto a la educación de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación formal, reconociendo su importancia y su papel en el desarrollo humano y social. ¿Qué es la educación inicial? Bueno, la educación inicial es donde los niños se construyen su propia realidad, generan aprendizajes y se desarrollan potenciando sus capacidades y adquieren otras nuevas. Aquí es donde se les va generando saberes que les van a servir para un futuro no muy lejano. ¿Para qué educar en la primera infancia? Bueno, durante los primeros años se configuran las relaciones emocionales y afectivas, el desarrollo neurológico y físico, las interacciones con el mundo exterior y los otros, la construcción de la identidad y el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños. También es posible deducir que estos estudios la importancia que tienen los adultos en la promoción de estos aprendizajes. Es decir, que los adultos tienen cierta importancia
en este camino con los niños. ¿Quiénes participan en la educación inicial? Bueno, en la educación inicial participan sus familiares, como lo son principalmente la mamá y el papá. También pueden participar maestros y maestras y entes educativos que le estarán proporcionando pequeños saberes, pero que serán muy importantes para entrar a una siguiente etapa de educación. ¿Qué procesos otorgan sentido a la educación inicial? Bueno, el desarrollo es el organizador de los procesos educativos de la primera infancia, en el que cobra mucha importancia la calidad de la interacción que establecen las maestras y los maestros y los agentes educativos con las niñas y los niños, así como la calidad de los ambientes enriquecidos en donde estas interacciones tienen lugar, requieren de práctica pedagógica e intencionadas. Ambos procesos merecen especial atención en este apartado. ¿Cuáles son los espacios en los que acontece la educación inicial? Bueno, más que todo la educación inicial acontece en la familia, en donde los padres le enseñan estos saberes previos como lo son la higiene personal, los números, escribir su nombre, etcétera. También se puede ver reflejada en centros educativos como CDI y otros, entre otros, que también reciben a niños para enseñarle esto. ¿Qué se enseña y qué se aprende en la educación inicial? Si se parte de reconocer a los niños y a los niños como seres singulares y diversos que viven en contextos particulares y con múltiples factores que intervienen en su crecimiento, maduración y desarrollo, se asume una postura educativa que se aleja de la homogenización en cuanto a cantidad y tipo de conceptos aprendidos por ellas y ellos. Por ejemplo, saber los colores o recitar los números. Estos suelen ser unos saberes muy importantes que le van a servir en otra etapa de la educación que imparten desde los 6 a los 10 años en adelante. ¿Cómo se organiza el trabajo pedagógico en la educación inicial? Bueno, las estrategias pedagógicas involucran las acciones de la maestra, el maestro y el agente educativo, orientadas a proporcionar en la niña y el niño un aprendizaje particular con respecto a su desarrollo integral. No son técnicas, recetas, pasos ni métodos a seguir mecánicamente, son selecciones intencionales de quien educa. Es decir, que se generan actividades, por ejemplo, pueden ser rondas y otros juegos que le generan estos aprendizajes. Muchas gracias.